Solía creer que el amor podía convertir a desconocidos en familia si le dedicaba suficiente tiempo, paciencia y dedicación. Cuando me casé con Bill, no solo estaba eligiendo un marido, estaba eligiendo una vida que incluía a una niña callada y pecosa que me observaba desde atrás como si el mundo fuera a desaparecer si confiaba demasiado rápido en ella. Por aquel entonces me llamaba señorita Maggie, y cada vez que lo decía, me decía que los nombres cambiarían, pero que lo que realmente importaba era el cariño. Ya tenía 40 y tantos cuando Bill entró en mi vida, me había adaptado a la rutina, mucho más allá de la edad en que los cuentos de hadas parecen creíbles. Tenía mi clase, mis libros, mis pequeños hábitos que hacían que los días se sintieran completos. Bill llegó con suavidad, sin dramas, cargando con su propia historia y a su hija, Clara, como algo precioso que no sabía cómo proteger solo. No me pidió que reemplazara a nadie. Solo me pidió que me quedara. Clara tenía 10 años cuando nos conocimos. Hablaba en voz baja, mantenía la mirada baja y se aferraba a sus libros como algunos niños se aferran a sus mantas de seguridad. Nunca forcé el afecto. Aprendí como maestra que la confianza crece mejor cuando no se apresura. Escuché más de lo que hablé, elogié sus dibujos, noté cómo se esforzaba. Lentamente, me dejó entrar. Una nota en el mostrador. Una sonrisa que se prolongó un segundo más. Pequeñas victorias que se sintieron enormes. Nuestro hogar creció en torno a esos momentos. No era lujoso, solo una casa modesta con pisos crujientes y un porche que captaba la luz del amanecer, pero conservaba su calidez. Las tardes se llenaban de notas de piano que se perdían en el pasillo, Bill tarareando desafinado, yo corrigiendo exámenes en la mesa del comedor. Era normal y hermoso. Pensé que así era la eternidad. Cuando Bill enfermó, la casa cambió de sonido. Las risas dieron paso a toses, a llamadas silenciosas, a noches que se alargaban demasiado. Seguí trabajando, seguí cocinando, seguí manteniendo todo en orden porque eso era lo que sabía hacer. Clara era lo suficientemente mayor para entender la pérdida, pero demasiado joven para gestionarla. Se apartó, y yo la dejé. El duelo no sigue reglas. La noche que Bill murió, el silencio se sentía intenso. Después de que se fueran del hospital, Clara se quedó en el pasillo, con los ojos enrojecidos y la voz apenas firme, y me preguntó si me quedaría. Le prometí que no me iría a ningún lado. En ese momento, pensé que esa promesa nos salvaría a ambos. Los años pasaron en silencio después de eso. Clara se hizo más ambicionada, hablando de la universidad y de irse de la ciudad. La animé incluso cuando me oprimía el pecho al pensar que la casa se vaciaría. Me dije a mí misma que amar significaba abrir la puerta, no cerrarla. Recurrí a mis ahorros, trabajé horas extra y me dije a mí misma que la educación era el único regalo que nadie podría arrebatarle. El dinero iba y venía, pero el propósito permanecía. Cada dólar que ahorraba, cada sacrificio que hacía, se justificaba con la idea de que estaba construyendo su futuro. Matrícula, alquiler, emergencias, las cubría sin llevar la cuenta. Creía que algún día miraría atrás y comprendería lo que había costado. Creía que el amor enseñaba gratitud. A medida que se alejaba, las llamadas se acortaban. Pasaban las vacaciones sin visitas. Aún así, mantenía su habitación exactamente igual, le quitaba el polvo cada sábado y doblaba la colcha que le había hecho. Era mi manera de mantener viva la conexión cuando las palabras ya no acortaban la distancia. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Clara estaba emocionada, sin aliento, hablando de un programa prestigioso en el que la habían aceptado. La matrícula era alta. No lo dudé. Pedí un préstamo con la casa como garantía. Firmé papeles que apenas leí y me dije a mí misma que esto era lo que Bill habría querido. Me imaginé el día de su graduación. La imaginé escudriñando la multitud para encontrarme. Ese día nunca llegó. La graduación transcurrió con un breve mensaje y silencio posterior. Me senté sola a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había sopesado números y esperanzas, y sentí un cambio en mi interior. No arrepentimiento, todavía, sino conciencia. Dar sin límites le había enseñado algo, pero no la gratitud.
No sabía entonces hasta dónde llegaría esa lección ni lo costosa que sería. Solo sabía que la niña que había criado con amor se estaba convirtiendo en alguien que entendía la generosidad de una manera muy diferente. Y en lo más profundo de mí, una voz silenciosa comenzó a hacerme una pregunta que nunca antes me había permitido. ¿Qué sucede cuando el amor se da tan libremente que se vuelve invisible? Durante mucho tiempo después de graduarme, me dije a mí misma que la distancia era temporal. Los jóvenes construyen sus vidas como los pájaros construyen sus nidos, rápido, instintivamente, con los materiales más a mano. Supuse que Clara estaba ocupada, abrumada, aprendiendo quién era en un mundo que finalmente le pertenecía. No cuestioné demasiado el silencio porque cuestionarlo era como dudar del amor que le había brindado durante décadas. Me jubilé de la docencia poco después. El aula se vació de mi voz y los días se hicieron más largos y tranquilos. Los llené de rutinas, paseos matutinos, jardinería, voluntariado en la biblioteca. La casa seguía estando llena, incluso estando yo sola. A veces hablaba con la foto de Bill, contándole cómo estaba Clara, incluso cuando no lo sabía bien. Decirlo en voz alta lo hacía sentir real. Entonces, una mañana, su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono como un pequeño milagro. Hacía meses que no lo veía. El corazón me dio un vuelco antes de que mi mente pudiera comprenderlo. Su voz sonaba más vieja, más firme, con un toque de confianza. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse una temporada. Solo temporalmente. Solo hasta que las cosas se calmaran. Dije que sí antes de que terminara la frase. Algunos instintos no se desvanecen, no importa cuánto tiempo pase. Llegó con una maleta y una sonrisa que parecía practicada, pero lo suficientemente familiar como para herir. Traía a Daniel consigo, educado, cuidadoso, siempre atento antes de hablar. Me dieron las gracias, me dijeron lo agradecidos que estaban, me dijeron que no tardaría mucho. Les creí porque creer siempre había sido más fácil que sospechar. Al principio, parecía una segunda oportunidad. Cocinamos juntas, nos reímos de viejas historias, compartimos comidas como antes. La casa volvió a despertar. Clara me llamaba mamá con más frecuencia, y cada vez, la palabra me llegaba suavemente al pecho, como algo que había esperado años oír. Me dije a mí misma que esto era sanador. Pero poco a poco, casi invisiblemente, las cosas cambiaron. Clara empezó a reorganizar los muebles, explicando sus decisiones como mejoras. Se hizo cargo de las facturas, dijo que así era más fácil. Habló de la casa en plural, nuestra cocina, nuestra sala, y no la corregí. Corregirme parecía insignificante. El amor, pensé, debe ser flexible. Empezaron a aparecer papeles sobre la mesa, formularios, declaraciones, cosas que no entendía del todo. Clara dijo que me estaba ayudando a gestionar las cosas, que era lo mejor para ambas. Confié en ella. La confianza siempre había sido mi norma. Firmé donde me señalaba, convencida de que el cuidado y el control eran cosas distintas. Los cambios se aceleraron después de eso. Actualizaron sus cuentas. Cambiaron sus contraseñas. El correo dirigido a ambos llegaba con regularidad. Sentí que me distanciaba lentamente, dejándola guiar, diciéndome que esto era lo que significaba envejecer con gracia. Deja que los más jóvenes se encarguen de las cosas pesadas. Suéltalas. No me di cuenta de cuánto había dejado ir hasta la tarde que llegué a casa y encontré cajas en el porche. Mis cajas. Etiquetadas con cuidado. Mis suéteres, mis libros, fragmentos de una vida ordenados y sellados. Clara se quedó allí, tranquila, explicándome que sería más fácil si viviera en un lugar más pequeño. Que la casa necesitaba a alguien que pudiera seguir el ritmo. Lo dijo como un gesto de bondad. No grité. No discutai. Escuché, como siempre. En algún lugar de mi interior, la sorpresa lo paralizó todo. Me dijo que el papeleo estaba gestionado, que mi firma ya estaba, que la escritura había sido actualizada. Habló de practicidad, de lo que era mejor. Sus palabras parecían ensayadas, fluidas, definitivas.
Salí de esa casa bajo la lluvia con una maleta y una colcha que había hecho con mis propias manos. Los vecinos me observaban en silencio. La luz del porche seguía encendida detrás de mí. No mehr atrás. No por valentía, sino porque no estaba segura de poder sobrevivir viéndola desde fuera. Esa noche, en la pequeña habitación de un motel, me senté al borde de la cama y finalmente me permití sentirlo. No solo traición, sino dolor, por la niña que había criado, por los años que había dado, por la creencia de que solo el amor podía proteger lo que importaba. Entonces comprendí que la generosidad sin límites no te hace amable, te hace vulnerable. Y mientras la lluvia trazaba líneas silenciosas por la ventana, caí en la cuenta de otra cosa, lenta, constante, inevitable. Lo que me habían arrebatado no me había sido dado libremente. Y eso significaba que podía cuestionarlo. Podía desafiarlo. Aún no sabía cómo. Solo sabía que esta historia no había terminado, y que yo no había terminado de meterme en ella. Los días siguientes se sintieron irreales, como si estuviera viviendo la vida de otra persona mientras la mía me esperaba en otra habitación. Encontré un pequeño apartamento cerca del agua, nada especial, solo limpio y tranquilo. Desde la ventana de la cocina, podía ver el océano extendiéndose interminable, firme e indiferente. Por la noche, el sonido de las olas reemplazaba los crujidos familiares de mi vieja casa, y aprendí lo fuerte que puede ser el silencio cuando es nuevo. Desempaqué lentamente, tocando cada objeto como si necesitara consuelo. La colcha fue a parar a la cama. La foto de Bill encontró un lugar junto a la ventana. Preparé té y lo tomé de pie porque estar sentada me parecía demasiado definitivo. Algunas mañanas, me despertaba olvidando dónde estaba, mi cuerpo buscando rutinas que ya no existían. Entonces la memoria me alcanzaba y me quedaba muy quieta hasta que la sensación se me pasaba. Una tarde, mientras revisaba carpetas viejas que había traído casi por casualidad, encontré algo en lo que no había pensado en años. Un grueso sobre manila, amarillento por los bordes, con la letra de Bill. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había copias de documentos que habíamos firmado juntos hacía mucho tiempo, cuando la responsabilidad parecía protección. Al final estaba su testamento, cuidadosamente doblado, con su firma inconfundible. Lo leí una vez. Y luego otra. Las palabras no cambiaron, pero algo dentro de mí sí. La casa, la propiedad, todo me quedaba. Propiedad para toda la vida. Claro. Sin complicaciones. Me recosté en la silla, con el océano zumbando afuera, y sentí que algo cercano a la incredulidad daba paso a la claridad. Lo que Clara había hecho no había borrado las intenciones de Bill. Solo las había ignorado. A la mañana siguiente, me encontré con Henry Lawson en la panadería de abajo. Un viejo colega, jubilado como yo, con una mente incansable. Mientras tomábamos un café, le conté todo. Sin dramatismo, sin emotividad, solo hechos. Documentos firmados. Cambios realizados. Una casa alquilada con delicadeza, bajo el pretexto de ayudar. Me escuchó como buenos maestros, con la mirada fija y las preguntas precisas. Cuando revisó los documentos más tarde ese mismo día, no se apresuró. Leyó cada línea, comprobó cada fecha, comparó las firmas. Finalmente, levantó la vista y dijo algo que no me había atrevido a esperar. La transferencia no era válida. El testamento seguía en pie. Mi consentimiento nunca había sido informado, nunca había sido debidamente atestiguado. Legalmente, la casa seguía siendo mía. No me sentía triunfante. Me sentía estable. Como si por fin hubiera encontrado tierra firme tras meses de vagar. Henry se ofreció a ponerme en contacto con un abogado especializado en herencias. Acepté, no con entusiasmo, sino con determinación. No buscaba venganza. Buscaba corrección. El proceso fue lento, medido en cartas y llamadas telefónicas, en sobresellados y tiempos de espera. Caminaba por la playa cada mañana, dejando que el ritmo de la marea me recordara que algunas cosas vuelven con paciencia. Cada actualización me devolvía un poco más de fuerza, un poco más de seguridad a mis pasos. Cuando llegó la notificación final,
Fue clara y oficial. La transferencia había sido revocada. La propiedad restaurada. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, con la luz del sol a mis pies, y cerré los ojos un buen rato. Pansy and Bill. En promesas hechas en silencio y cumplidas mucho después de su partida. La confianza, comprendí, no desaparece solo porque alguien intente abusar de ella. No lama Clara. No hacía falta. La verdad ya estaba obrando por mí. Solo faltaba el último paso, regresar al lugar que había construido, no para recuperar el pasado, sino para afianzarme de nuevo en mi propia vida. Por primera vez desde que me fui con una maleta y una colcha, no tenía miedo de lo que vendría después. Estaba lista. Regresé a casa en una mañana tranquila, de esas que no piden explicaciones. La calle parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el tiempo la hubiera plegado sobre sí misma. Me detuve un momento en la puerta, respirando el aire familiar, y luego subí los escalones sin prisa. La llave giró con facilidad en la cerradura, un suave clic que sonó como si me reconociera. Dentro, la casa estaba en silencio, con el tenue eco de las vidas que la habían habitado, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía que se estuviera preparando para la pérdida. Me moví de habitación en habitación lentamente, tocando paredes, enderezando una silla, abriendo ventanas. El polvo atrapó la luz, y la dejé entrar. No estaba allí para borrar lo sucedido. Estaba allí para restaurar lo que importaba. Coloqué la fotografía de Bill en su sitio y susurré hola, no por pena, sino por costumbre. La casa respondió como lo hacen los lugares antiguos, asentándose, respirando conmigo. Esa tarde, cambié las cerraduras. El metal giró con un sonido firme y normal, y sentí algo dentro de mí que se calmaba. No era triunfo. No era ira. Era un cierre. No necesitaba público ni argumentos para validarlo. La ley había cumplido su función, discreta y correctamente, y ahora mi vida podía reanudarse sin disculpas. Clara no vino. No llamó. Esperaba enojo, tal vez acusaciones, pero lo que llegó fue silencio. Y entonces aprendí que el silencio puede significar muchas cosas. A veces significa reflexión. A veces significa distancia. A veces significa el final de un capítulo que no necesita reescribirse. Decidí no buscar explicaciones que solo reabrirían heridas. Pasaron los días y la casa volvió a ser más tranquila. Planté hierbas en el jardín, las regué con la luz del amanecer y me dejé llevar por la rutina. Trabajé como voluntaria en la biblioteca, ayudé a los niños a leer, me senté con vecinos mayores que necesitaban a alguien que los escuchara. Las habitaciones se llenaron de pequeños y agradables sonidos, el pasar de las páginas, las teteras hirviendo, el viento que entraba por las ventanas abiertas. Me di cuenta de que no lo había perdido todo. Había sido redirigida. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, me senté en el porche con una taza de té y observé cómo la luz cambiaba el color de las paredes. Pensé en el amor, en lo fácil que es confundirlo con el sacrificio, en la frecuencia con la que se usa como excusa para tomar sin pedir. Ahora entendía que el amor sin límites no te hace generoso. Te hace desaparecer. No odiaba a Clara. Le deseaba lo mejor, de verdad. El perdón, aprendí, no requiere reencuentro. Requiere honestidad con uno mismo. Cerré su habitación con cuidado, no para aislarla, sino para dejar que esa parte de mi vida descansara. La casa no necesitaba albergar todos los recuerdos para estar completa. Más tarde, abrí la puerta principal y dejé entrar el aire de la tarde. En algún lugar de la calle, ladró un perro. Pasó un coche. La vida continuó con su sencillez y perseverancia. Y sentí que la paz se instalaba, no ruidosa ni dramática, sino profunda y segura. La paz que llega cuando dejas de demostrar tu valía y empiezas a protegerla. Al final aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. Dar es hermoso. La generosidad es noble, pero ninguna debería costarte tu voz, tu seguridad ni tu hogar. Puedes amar profundamente y aún así decir que no. Puedes cuidar y aún así elegirte. Si esta historia te encontró en un momento en el que cuestionas tus propios límites,
Si has dado y te preguntas cuándo será suficiente, escucha esto con atención. Tienes derecho a proteger lo que construiste. Tienes derecho a hacer preguntas. Tienes derecho a recuperar tu vida sin culpa. Y si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio. Suscríbete si quieres más historias sobre la fuerza silenciosa, la paz ganada con esfuerzo y el coraje que se necesita para levantarse sin gritar. Porque a veces lo más valiente que puedes hacer no es luchar a gritos, sino elegirte a ti mismo, con calma, y regresar a la vida que siempre fue tuya.